Mi equipo y yo compartiremos información sobre las culturas zapoteca y olmeca. El equipo está conformado por Yasmín, Eugenio, Emily y su servidor Marcos. ¿Qué es la cultura? Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Los olmecas se localizaban en el sur del estado de Veracruz y noroeste de Tabasco. Se encontraban en el periodo preclásico de Mesoamérica. Esta cultura es una de las más importantes de Mesoamérica, ya que es considerada como la cultura madre que sentó las bases para la creación de centros urbanos, las prácticas religiosas, la escritura y el comercio de materias primas. Su religión era politeísta. Por el gran número de dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar. Ellos creían en el nahualismo, es decir, la capacidad del hombre para transportarse en animal o viceversa. La cultura zapoteca. La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásicos y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, no se conocen leyendas o datos relevantes de su migración. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían en su procedencia directa desde el cielo, por lo que se llamaban a sí mismos la gente de las nubes, apodo que hacía referencia además a su asentamiento en tierras de grandes alturas. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl zapotecal, que significa gente del árbol zapote. Se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros del sur, a la actual Ciudad de México. Su capital era el Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí se podían avistar los valles centrales, un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Una de sus características generales se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana. Un gran ejemplo de esto es en el arte con el uso de piedras preciosas, en la arquitectura con la edificación en forma piramidal y en la religión con la adoración de múltiples dioses. La organización social de los zapotecas fue de tipo jerárquica y más compleja en comparación de los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones la religión ocupaba un lugar central en el gobierno. Está determinada por la siguiente estructura piramidal. Teníamos a los gobernantes, era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en las diferentes ciudades, seguidos por la élite, que era el sector integrado por los altos guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Comerciantes, era el sector que debido a sus actividades comerciales contaban con cierto prestigio. Luego tenemos artesanos, era el sector mayoritado, integrado por agricultores, tejadores y alfareros. Y tenemos hasta el final a los esclavos, que era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. Otra de sus características principales son sus grandes guerreros, ya que todo hombre del sector comerciante, artesano y esclavo estaba obligado a ir a la guerra. En el 800 a.C. descayó el poder en la capital, el Monte Albán, y no se conoce la causa. Durante la conquista española, la sociedad piramidal de los zapotecas se redujo de manera considerable. A campesinos se pagaban tributos. En la actualidad, predominan algunos habitantes zapotecas en zonas rurales de México con una cultura moderna y compleja, que unifica características mexicanas, coloniales, españolas y prehispánicas. En la actualidad, el zapoteco más famoso es Benito Juárez, nacido en la aldea de la Sierra de Guerrero, Latao. Fue presidente de México desde 1858 hasta 1872. A modo de reconocimiento se celebra una fiesta nacional anual consciente de peregrinación de Oaxaca, con motivo de conmemorar el día de su nacimiento. Al igual que otras culturas, eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios principal, Xipe-Totec, deidad relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera.
Como símbolo de la nueva vegetación, Xipetotec usaba la piel de una víctima humana para representar la nueva piel que cubría la tierra de la primavera. Además daban ofrendas y sacrificios a los